Bendiciones, que tengan un bendecido día. Hoy, 3 de diciembre del año 2020, nos corresponde la clase La mujer del manto. Y le puse un subtítulo, Una mujer sanada por su fe. Y les habla Jessica Fernández. Este pasaje de la palabra del Señor lo encontramos en 3 partes. En el Evangelio según Mateo, del capítulo 9, versículos 20 al 22. También en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, de los versículos 25 al 34. Y también en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, de los versículos 43 al 48. Pero nos vamos a quedar con la versión de Marcos, ya con la visión que él tuvo para poder registrar este pasaje tan hermoso. Capítulo 5, versículos del 25 al 34, y nos vamos a quedar con la versión NTV, que dice así: una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos, y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Y al instante, la hemorragia se detuvo, y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido un poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Un hermoso pasaje donde vemos una historia que fue real de una mujer que estaba sufriendo mucho. Jesús en ese momento se encontraba muy ocupado por su ministerio. Recordemos que él viajaba para predicar sobre el reino de Dios, sobre su justicia, sobre el perdón de pecados, sobre la vida eterna junto a Dios, sobre la salvación del alma. Por lo tanto, él durante los 3 años y medio de ministerio que tuvo junto a sus discípulos, él no solamente predicaba, sino que también iba realizando milagros, prodigios, para que las personas creyeran que él era el Mesías, que él era el Salvador, ese Mesías prometido que quizás todo el pueblo lo esperaba como un rey que llegara con vestiduras de reyes, en cabalgaduras, pero sin embargo Jesús, conocemos la historia que él vino a nacer en un humilde pesebre, en un lugar, ya estamos próximos a celebrar la Navidad, y Jesús nació en ese lugar quizás hediondo, estiércol de los animales, donde estaba la comida de ellos. Imagínense cuando uno va al campo y siente ese aroma, no es muy agradable. El Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nació en esta condición humilde para enseñarnos a nosotros. Pero en ese momento, el pueblo de Israel no tenía idea
Y ellos creían a las profecías de Isaías, ¿cierto? Y que iba a venir el Salvador, el Mesías prometido, pero no entendían que era Jesús. Por lo tanto, Jesús estaba tan concentrado en su ministerio. Y la gente lo perseguía, lo seguían. Él a veces buscaba lugares para estar a solas, orar al Padre. Y en este momento la multitud, porque su fama, obviamente, la fama de los milagros, se propagaba rápido en el pueblo por donde él iba pasando. Y la multitud lo apretujaba, iba mucha gente alrededor de él. Pero sucedió algo tan precioso, algo único y especial para esta mujer. En esos años, como hemos visto en otras clases, las mujeres no eran valoradas, para nada. Eran vistas como mujeres para tener hijos, para procrear, pero no eran valoradas como hoy día la posición que tiene la mujer dentro de la sociedad. En esos tiempos las mujeres no hablaban, las mujeres no tenían derecho a nada, ni siquiera a la herencia de los padres, como lo hemos visto en otras ocasiones. Y peor aún, además de tener la condición de mujer en ese tiempo, además ella sufría una hemorragia de 12 años. La hemorragia, en este caso el flujo de sangre, fuera cual fuera la razón, era considerada inmunda. Por lo tanto, en la ley levítica, como lo vemos en el capítulo 15 del versículo del 25 al 33, tenían prohibido, los rabís tenían prohibido tocar, ni tampoco ellos podían ser tocados por personas que estaban catalogadas como inmundas al tener un flujo de sangre. Por lo tanto, el contexto era bien complicado, porque sabemos que Jesús era un maestro. Obviamente no era como uno de los fariseos que estaba en el templo, pero él sí iba y enseñaba y hablaba de la ley, hablaba de la palabra, hablaba de los profetas, desde que era muy niño, desde los 12 años. Entonces, el contexto era muy complicado, el contexto histórico era muy complicado. ¿Pero qué sucedió? Había una mujer que estaba enferma, muy enferma, con una hemorragia por 12 años. Imagínense, ella gastó todo su dinero buscando sanidad, pero nunca la encontró. Entonces, qué frustrante para ella estar enferma del cuerpo. Imagínense cómo se tiene que haber sentido esta mujer débil, porque estar con un flujo de sangre por 12 años claramente tenía una anemia severa y tiene que haber tenido muchas otras complicaciones. Ahora, yo me pregunto, yo no tengo idea de medicina, pero por lógica uno asume que cuando hay una hemorragia por un corto tiempo, bueno, depende de dónde sea la hemorragia, ¿cierto? Pero puede provocar la muerte por la pérdida de sangre, por la pérdida de los nutrientes, las plaquetas, qué sé yo. Pero es cosa de imaginarse esta pobre mujer, 12 años, débil, se tiene que haber sentido cansada, me imagino. Imagínate con anemia. No lo dice la palabra del Señor, pero es algo lógico. Y quizás cuántas otras complicaciones más, porque no sabemos qué produjo esa hemorragia, no sabemos si era una hemorragia uterina, una hemorragia quizás de alguna extremidad, no tenemos idea, eso no lo dice la palabra del Señor. Pero sí sabemos que estaba enferma y que no encontraba sanidad, ni con el dinero, ni con nada. Pero además de esto, qué terrible para esta pobre mujer
sentirse discriminada por la sociedad. Recordemos, era mujer, recordemos, era inmunda, era indigna, no la podían tocar, incluso por donde ella pasaba también, o lo que ella iba tocando, cosas materiales, eran consideradas inmundas, y había todo un proceso de purificación para aquellas cosas, la casa, por donde ella estuviera. Entonces, terrible, terrible no poder andar libre por la vida, por las calles, no hacer una vida normal. Entonces, lógicamente, su parte interior estaba dañada, su psicológica y emocionalmente. Pero ella escuchó, dice la palabra del Señor, que escuchó hablar de Jesús. Quizás en 12 años a lo mejor pudo haberse vuelto escéptica y haber dicho que ya no creía en nada, o haberse dejado morir, pero sin embargo creció en ella una fe. Quizás en un principio no fue una fe correcta, porque ella tenía fe, pero creo que es producto solamente de su condición pobre, emocional, donde se sentía tan indigna, tan menoscabada, que ella solamente quería tocar el manto. Quizás muy profundo su corazón, tampoco lo describe la palabra del Señor, quizás estaba su fe puesta en Cristo, y solamente en su condición indigna ella quiso solamente tocar algo de Jesús. Pero creyó, que es lo importante, la fe. Ella sabía que era su única oportunidad, ya que estaba catalogada, como les decía, como indigna e impura. No tenía otra opción, ya lo había probado todo. Y se acercó de entre medio de la gente y tocó el manto de Jesús. Tocó su túnica, el borde, alcanzó a rozarlo, pero su fe era tan grande que ella creyó que iba a ser sana, y sanó de inmediato. Un pasaje hermosísimo, donde podemos concluir muchas cosas preciosas para nuestra vida hoy. Primero, su historia pudo haber terminado perfectamente en ese momento. Ella buscaba sanidad, tocó el manto y fue sanada. Pero Jesús, que lo conoce todo en su omnisciencia, Él sabía que ella necesitaba ser sanada no solamente de su cuerpo, sino que de algo más, de su interior, de su alma. Y se detuvo abruptamente para hacer un alto en ese momento. Imagínense, toda la empujando quizás, y se detuvo, se dio vuelta y dijo: ¿Quién me ha tocado? Él hizo ese momento solo para esta mujer, que ni siquiera quedó registrado el nombre en la Biblia. Pero fue un momento único y especial para ella. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Pero Él estaba haciendo esta pregunta para que ella, que era ella y Jesús, que sabían que habían tenido esa conexión de Dios y hombre, se pudiera acercar confiadamente a Él. Acércate a mí, yo me acercaré a vosotros, dice en el Antiguo Testamento. Y la mujer lo hizo, y lo hizo en 3 partes. Primero, pasó al frente temblando, llena de temor, tiritaba, porque ella sabía lo que había sucedido. Cayó a sus pies en señal de humillación, y hubo una confesión donde ella reconoció y contó la verdad. Sí, fui yo. Pero ¿saben qué es lo precioso? Que aquí Jesús la reivindica a esta mujer que estaba desechada por la sociedad de ese momento,
y la reivindica y la coloca en un lugar donde le dice hija. A nadie más llamó hija. Y le dice hija de una manera tan cariñosa y íntima. Una relación, Dios y su hijo, padre e hijo. Y le dice, bueno, esta acción fue para demostrar frente a todos que él la había purificado de la impureza que estaba en el Levítico, en la ley. ¿Se acuerdan? Que no podían ser tocados por nadie inmundo, ni ellos podían tocar, ni menos en público, también estaba sancionado por la ley. Y esta mujer lo tocó en público. Había quebrantado la ley levítica. Pero sin embargo Jesús, al llamarla hija, la reivindicó. Miren, y esta historia sucedió entre dos grandes historias, entre una tremenda sanidad y entre de alguien importante y dentro de una resucitación de un muerto. ¡Wow! ¡Qué grande! Sin embargo, Jesús hizo un alto para darse el tiempo de atender esta necesidad que estaba al interior de esta mujer. Más que la sanidad física, era lo que había dentro de su corazón. Esa sanidad del alma, esa angustia. Imagínense, le dijo, le dice, parece que lo tengo escrito más adelante. Pero lo que quiero que entendamos que entre la curación del endemoniado y la resurrección de una niña, Jesús tiene tiempo para todas las necesidades. Cuando, no lo dejé escrito, pero cuando Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Esa fe que ella tenía, quizás como le decía en un principio, de tocar algo físico, una ropa, Jesús le deja súper claro que no fue la ropa, sino que fue su fe puesta en él, fue sanada, salió virtud de Cristo, pero también salió esa angustia, porque le dice, ve en paz, vete en paz, sigue tu vida ahora libre, sin angustia, sin prejuicios, porque él la reivindicó. En público, debemos tener en cuenta el contexto histórico. Entonces es un gran ejemplo para nosotros en estos días. Quizás hay enfermedades no visibles, hay enfermedades del alma, enfermedades psicológicas, enfermedades de adentro, donde solamente Dios las conoce y Él es el único que puede decirnos, eres libre, vete en paz. Así que si alguien está pasando por algún momento difícil, de angustia, quizás de depresión, crisis de pánico, esquizofrenia, lo que sea, que sean esas enfermedades de adentro, hay uno que la puede libertar. ¿Y qué te dice en esta hora? Hija, hijo, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Quería hacer un alcance de todas las versiones que existen, que son muchísimas. La Reina Valera es la única que dice tu fe te ha salvado. Y estuve buscando etimológicamente y está mal. Es porque habla de la sanidad
del alma, no habla de la salvación de vida eterna. Obviamente está involucrado en este pasaje porque obviamente ella creyó en Cristo y eso la hizo salva, pero la palabra en sí habla de esa sanidad de adentro de la persona, a nivel de cuerpo, de alma, ¿ya? No algo espiritual. Por eso dejé la NTV. Bueno, todas las otras versiones dice te ha sanado, ¿ya? Pero lo importante es que Jesús se da el tiempo para todo tipo de necesidad, no solamente para los grandes casos, sino que también para las cosas que quizás la sociedad lo encuentre insignificantes o sin importancia o pequeñas. Jesús no hace esa discriminación ni excepción. Vamos a las preguntas. 1. ¿Qué padecía la mujer? 2. ¿Cómo era su posición social? 3. ¿Qué fue lo que hizo? 4. ¿Cómo reaccionó Jesús? 5. ¿Cuál fue el resultado? 6. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Muchas cosas, ¿verdad? Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso y bendecido día. Bendiciones.